El modelo chileno, que me gustaría tu mirada sobre el modelo de los Chicago, el modelo de liberal chileno que se construyó aquí, ¿qué análisis crítico tienes al respecto? Análisis crítico favorable tengo. Lo crítico, bueno, lo crítico puede ser... A ver, digamos, o sea, cuando estaba Allende, ¿sí? En el año 73, Chile era el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití. Tenía un ingreso per cápita de $1.600. Tenía, digamos, más de un 50% de pobreza. Tenía una inflación estrafalaria. Digamos, Chile hoy, digamos, tiene un ingreso per cápita cercano a los $20.000. Chile hoy tiene 8,6% de pobres. Chile hoy tiene una inflación del 2%. O sea... Por lo visto te gusta más el modelo actual, el modelo económico-social actual que el de la época del presidente Allende, no me cabía ninguna duda. Y está perfecto. Bueno, digo, me parece que cualquiera, digamos, o sea... La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el sistema chileno? Porque algunos sostienen que ya no opera la economía de mercado en Chile o el social de mercado, sino que opera para algunos un modelo que se ha ido poniendo más socialista. ¿Tú lo compartes? Obvio. Digamos, el último gobierno de Bachelet hizo que, recibiendo al país con un índice de libertad económica de 7, hoy es 19. Perdió libertades económicas. Y aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo del país libre es 11 veces más rico que el del reprimido, con lo cual además tienen una distribución más equitativa. Pero dame un segundo, porque esto es mucho más importante que estas dos cosas que dije antes. Y es el hecho que el que vive en el país más libre, en el decil más bajo, tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Como la distribución del ingreso tiene un formato que se llama log normal, chi cuadrado, lo podés llamar también distribución Pareto, donde la mediana, que es el valor que más se repite, está debajo de la media. ¿Sabes qué quiere decir? Que aquel que vive en el decil más bajo del país libre... ¿A qué le llamas país libre? No. Libre? Está mejor que el 90% del país reprimido. Es decir, ojo con meterse con las cuestiones esa de la distribución, porque eso tiene efectos dinámicos que además achican la torta. Ayúdame con una duda que me asalta. ¿A qué le llamas país libre? Lo estoy midiendo en términos de los índices de libertad económica. ¿Es la única que vale? No. Hay otras libertades, ¿no? Bueno, pero porque nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en los años 80 en un país con mucha libertad económica y cero libertad política. ¿Y en qué derivó después? En que hubo 3.000 muertos, por ejemplo. Ok, digamos, lo primero que te quiero señalar... Hubo decenas de miles de exiliados, por ejemplo. A ver, lo primero que te quiero decir es... Y había un país libre. Disculpe, se activó la búsqueda automática. Se espantó con Milei. A ver, digamos, yo te hago mi planteo. ¿Vale esa libertad? ¿Vale esa libertad? ¿Dónde queda la libertad de expresión? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Por lo tanto, digamos, o sea, yo no tengo, digamos, por qué estar defendiendo una posición de una dictadura. Es que tú dijiste libre concepto general y yo te dije, ¿qué libertad? Porque hay varios tipos de libertad. Bueno, yo digo, estoy hablando de la libertad económica. Ahora, fíjate que no lo aclaraste siempre. Pero fíjate esto, porque una de las cosas que se hizo, se chequeó la libertad económica con las libertades políticas. Aquellos países que tienen mayores niveles de libertad económica tienen mayor libertad política. Es decir, la propia... ¿Hay correlación? Es decir, la propia dinámica... Voy a parafrasear a Milei. Datos, por favor. Bueno, datos. Digamos, ¿dónde están los datos? En los estudios, digamos, de libertad económica. Es decir, digamos, yo te puedo mostrar... De correlación de libertad económica que sean siempre con otro tipo de libertades. Por ejemplo, la libertad política, la libertad de expresión. Pero es que justamente, digamos, hay gente que se dedica a correr esos índices y lo corre contra índices de libertades políticas. Y aquello, es más, los derechos de la mujer, por ejemplo, que tanto se discute, donde el feminismo como causa original es liberal, porque se habla de igualdad ante la ley, que eso no es lo mismo que el embrismo, que es affirmative action, o sea, que es discriminación afirmativa, ¿sí? En realidad, eso también ocurre en los países que tienen mayor libertad económica. Por lo tanto, una de las cosas que vos ves es que aquellos que tienen libertad económica
tienden a evolucionar también hacia mayor libertades políticas. ¿Los impuestos para ti son un mal necesario o sencillamente un mal? No, son un robo. Los impuestos. Son un robo. ¿Qué pasa si yo voy a tu casa, Matías, y te digo, che, Matías, dame la mitad de tu ingreso? ¿Qué me vas a decir? A ti te diría que no. Bien, ok, me encanta. Ahora, wait a minute. Sí. Mañana, vengo con un papel y te digo, Matías, dame la mitad de tus ingresos. Me voy a decir, ya te dije que no. Bueno, pero escúchame, yo acá ahora tengo un papel que dice que me los tenés que dar, ¿sí? Y está firmado. Y vos me decís, ¿por quién está firmado? Por mí. Otra vez me vas a sacar a patadas, ¿ok? Ahora cuando yo vuelvo al tercer día, vuelvo con un muchacho parecido a Shaquille O'Neal, con un bate de béisbol, y ahora Matías, mientras que este muchacho golpea el bate contra sus manos, dame la mitad de tus ingresos. Es decir... Probablemente te daré el 70%, no la mitad, para que no me golpee. Pero lo que te quiero... Pero también está la pero es un robo, los impuestos son un robo. Pero te faltó una cuarta alternativa, que venga el Estado legítimo y que sea la autoridad legítimamente pero y diga, no es legítima. dada una ley... Pero que ¿cómo digamos algo que se financia con impuestos? Dame un segundo, Javier. La primera alternativa tú vienes y te digo no. La segunda insistes, te digo que no. La tercera me con 3 matones, probablemente te la doy, sin ganas. Pero la cuarta alternativa... ¿Qué diferencia hay con lo que hay ahora? Si yo, digamos, no quiero pagar los impuestos, voy preso. No, yo supongo, al menos en el Estado en que yo vivo, hay un Estado que ha sido con autoridades generadas democráticamente, hay un ministro de Hacienda que ha discutido un proyecto en el Congreso Nacional y se ha estimado que para mis niveles de ingresos hay determinado nivel de pago de impuestos y para mí eso no es un matón, es un acuerdo social. No es un acuerdo social. ¿Dónde está el contrato donde lo firmaste? ¿Dónde está la firma? Cuando yo voy cuando voy cada 4 años a votar. Bueno, entonces, digo, ¿es opcional votar? Sí, es opcional. Bueno, en mi país no es opcional. Entonces, digamos, ahora, si no votas estás acostumbrado. Si no votas igual estás acostumbrado. Estás obligado a pagar tus impuestos. Bueno, entonces, digamos, nada que puede ser por la fuerza puede ser bueno. De hecho, el impuesto es una rémora de la esclavitud. De hecho, me parece, digamos, un despropósito y una tomada de pelo y una agresión al intelecto cuando viene un político y habla del contribuyente. Que es más o menos como decir que el violador llama a su víctima novia. O sea, es un disparate. Es decir, por lo tanto, o sea, los impuestos, digamos, yo voy a creer, digamos, en este tipo de cosas el día que a mí me den la opción de pagar o no pagar. Es decir, solo ese día... ¿En qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? Disculpame, digo, en la ley de la selva, digamos, o sea, este tipo de cosas no existen. Es decir, ¿por qué ocurre en la selva? ¿Quién gana en la selva? Pero, digamos, o sea, ¿por qué vos vas a poner en el mismo lugar, digamos, no sé, un león, un tigre, que lo que hace el ser humano? No, porque tú dices aquí, nadie gobierna, nadie coordina, nadie cede derechos. Pero, digamos, cada uno defiende su parcela. Ay, ¿acaso, digamos, vos no defendes tus intereses cada vez que tomas decisiones? Sí, pero tengo un contrato social con el resto de los ciudadanos. Entonces, ¿dónde está la firma del contrato social? Yo no vi a nadie que firme el contrato social. Digamos, decime dónde está el contrato social. Es tácito. No, es una mentira. Es una mentira, digamos, o sea, vos se la validás a los políticos. Yo no se la valido. ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? ¿Vas a poder ir a un juzgado para que zanjen un litigio que tienes con un vecino? Pero, digo, ¿y por qué tengo que tener, por qué, la justicia tiene que ser pública? Digo, ¿por qué no pueden ser árbitros? Digo, ¿por qué no puedo elegir un árbitro? Digo, ¿por qué no? Digamos, mirá, fíjate, esto es muy interesante. Por eso yo te digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos, aunque de corto plazo sea, digamos, minarquista. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vos sabés que durante los 80s en Argentina se discutía si las calles podían ser privadas. Entonces había toda una discusión. Ahora el problema era un problema de índole tecnológico. Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces, digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos, ¿sí? Digamos, y podría ser directo, y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puede decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro está en otro estado, lo que fuera. Es decir, mira qué fácil que puede ser, o sea, podrías tener calles privadas. Es decir, entonces esta discusión, digamos, que era teórica en la década del 80, hoy es absolutamente posible. Por eso yo digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos y filosóficos,
aunque en términos estáticos reconozco que puedan existir restricciones, por lo tanto, digamos, entiendo algunas soluciones como soluciones de corto plazo.